Hay un momento específico en el que te das cuenta de que no estás persiguiendo a una persona, sino una sensación. Una mujer emocionalmente independiente no te pide, no te necesita, no te reclama. Y justamente por eso algo en vos se activa. No sabés qué lugar ocupás, no tenés control y sin embargo pensás en ella más de lo que te permitirías admitir. Te preguntás por qué no te busca, por qué no depende, por qué no entra en el juego emocional que conoces. Y lo más incómodo, ¿por qué eso te importa tanto? Tal vez no estás enamorado, tal vez estás enganchado con la imagen que ella no te devuelve, con el silencio, con la autonomía, con la sensación de que tu presencia no es indispensable. Y eso duele, pero también atrae, porque cuando alguien no te necesita, te obliga a mirarte sin máscaras. Este video no es sobre romance, ni sobre conquistar. Es sobre entender por qué la independencia emocional despierta obsesión, ansiedad y deseo en algunos hombres. Si alguna vez sentiste que perdías equilibrio frente a alguien que no te pedía nada, este espacio es para vos. Porque antes de preguntarte qué ella piensa, piensa mirar qué se mueve dentro tuyo cuando no sos necesario. Ahí empieza la incomodidad, la curiosidad obsesiva y la pregunta que casi nunca se dice en voz alta. ¿Qué dice esto de mí? No vamos a juzgar ni a idealizar, solo a pensar con honestidad emocional, porque ahí empieza la verdadera comprensión de tus vínculos y tal vez de tu propia historia afectiva. ¿No resuelta todavía hoy? Escucha sin defenderte. Si el silencio de una mujer emocionalmente independiente te descoloca, no es casualidad y no es magia, ni misterio femenino, ni un juego de poder, como suele decirse superficialmente. Es psicología pura, aunque muchas veces se la disfrace de romanticismo. Durante años se nos enseñó a pensar el deseo masculino como algo simple. Atracción visual, conquista, respuesta inmediata. Pero desde una mirada clínica, como bien plantea Gabriel Rolón en distintos enfoques, el deseo rara vez es tan lineal. Lo que más moviliza no es lo que se obtiene fácilmente, sino aquello que toca zonas internas no resueltas. La independencia emocional no seduce porque sea fría, distante o estratégica. Seduce porque rompe un contrato implícito que muchos vínculos repiten. Yo te doy algo, vos me necesitas. Cuando eso no ocurre, el sistema emocional entra en alerta. Aquí aparece el primer error común: creer que los hombres se obsesionan porque ella es diferente. No. Se obsesionan porque ella no confirma una identidad previa. En términos psicológicos, cuando alguien no te necesita, no valida tu rol. Y cuando tu rol queda en suspenso, aparece la angustia. No porque la otra persona haga algo mal, sino porque tu psiquismo esperaba otra respuesta. La obsesión no nace del amor, sino de la falta de cierre. El cerebro humano detesta los finales abiertos, y una mujer que no depende emocionalmente no cierra el circuito, no persigue, no reclama, no se engancha en dinámicas de validación mutua. Eso genera una confusión peligrosa. Empezar a llamar conexión a lo que en realidad es desestabilización emocional. Desde la psicología vincular, entendemos que muchos hombres fueron educados para sentirse valiosos a través de la utilidad emocional. Ser necesarios, ser fuertes, ser el sostén. Cuando ese lugar no es requerido, no aparece libertad, aparece vacío. Por eso este tema está tan mal interpretado. No se trata de mujeres inalcanzables ni de hombres inseguros. Se trata de estructuras psíquicas que chocan.
Este video no busca idealizar la independencia emocional ni demonizar la obsesión. Busca entender el mecanismo. Porque cuando entendés el mecanismo dejas de actuar desde el impulso y empezás a elegir desde la conciencia. Y eso, aunque incomode, es el primer gesto de madurez emocional real. Ahora que el marco está claro, es momento de entrar en los patrones profundos, no los visibles, sino los que operan en silencio, incluso cuando crees que tenés el control. Con el marco ya planteado, es necesario descender a los movimientos internos que no suelen reconocerse, no los que se dicen, sino los que se sienten. Porque la obsesión no aparece de golpe, se construye desde adentro, en silencio, mientras crees que simplemente te interesa a alguien. Patrón 1. La herida narcisista silenciosa. Cuando una mujer no depende emocionalmente de vos, no te rechaza de forma directa. Y eso es precisamente lo que más impacta. No hay drama, no hay conflicto, no hay escena, solo hay autonomía. Desde el punto de vista psicológico, eso activa una herida narcisista primaria. No soy indispensable. Y el narcisismo, en su forma estructural, no patológica, necesita espejos, necesita confirmación. Tu mente empieza a trabajar sin que lo notes. ¿Por qué no me necesita? ¿Qué le falta conmigo? ¿Qué tiene su mundo que yo no soy? No es amor lo que se despierta ahí, es una pregunta identitaria. Cuando alguien no te incluye como centro emocional, tu ego no se siente atacado, se siente ignorado. Y eso es mucho más difícil de procesar. La obsesión aparece como intento de reparación. Pensás más, analizás más, buscas señales. No porque ella sea extraordinaria, sino porque tu imagen interna quedó incompleta. Y cuanto más independiente es ella, menos respuestas ofrece. Entonces el vacío se agranda. Patrón 2. El deseo como intento de control emocional. Existe una creencia muy extendida, que el deseo surge de la atracción. Pero muchas veces surge del desorden interno. Una mujer emocionalmente independiente no se deja capturar fácilmente por expectativas ajenas. No entra rápido en acuerdos implícitos, no promete disponibilidad constante. Eso genera una tensión. No podés anticipar su reacción, no podés asegurar tu lugar. Y el psiquismo humano, frente a lo imprevisible, busca control, no control explícito, sino emocional. Si logro que me elija, todo se calma. Si consigo que me necesite, recupero equilibrio. Así, el deseo deja de ser encuentro y se convierte en proyecto inconsciente. Hacer que el otro dependa, no por maldad, sino por autorregulación emocional. Por eso la obsesión crece cuando ella no cede. Cada límite que pone, cada espacio que preserva, refuerza el desafío. No porque quieras dominarla, sino porque tu sistema emocional necesita restablecer una sensación de previsibilidad. Pero atención, esto no habla de ella, habla de cómo manejas la incertidumbre afectiva. Patrón 3. Confundir intensidad con profundidad. Cuando no hay estabilidad emocional, aparece intensidad. ¿Pensás en ella más de lo normal? Imaginás escenarios. Interpretás silencios. Te activás y esa activación se confunde fácilmente con conexión profunda. Desde la psicología clínica sabemos que la intensidad no es señal de vínculo sano, sino de activación ansiosa. El cuerpo está en alerta, no en calma. El pensamiento gira, no descansa.
Una mujer emocionalmente independiente no ofrece garantías inmediatas. Eso mantiene el sistema nervioso activado y el cerebro, al buscar sentido, dice, esto debe ser importante. Pero lo importante no siempre es lo saludable. ¿Te sentís más vivo? Sí, pero también más descentrado. Y esa mezcla se vuelve adictiva, no porque ella lo provoque, sino porque tu historia emocional aprendió a leer la falta de certeza como señal de valor. Ahí empieza la trampa. Y cuanto menos disponible está, más especial parece. No porque lo sea, sino porque tu ansiedad necesita justificar su propio movimiento. Estos tres patrones no se excluyen, se superponen. Operan juntos y mientras tanto crees que estás eligiendo, cuando en realidad estás reaccionando. En la próxima sección vamos a profundizar en otros patrones más sutiles, más inconscientes todavía, los que no solo generan obsesión, sino que sostienen vínculos desequilibrados durante años. Si hasta ahora hablamos de lo que se activa en tu identidad, en tu necesidad de control y en la confusión entre intensidad y profundidad, ahora es momento de entrar en capas más silenciosas, patrones que no se sienten como conflicto inmediato, pero que sostienen la obsesión en el tiempo. Patrón 4. El mandato inconsciente de ganarse el amor. Muchos hombres crecieron con una idea no dicha, pero profundamente instalada. El amor no se recibe, se merece, no basta con ser. Hay que demostrar, esforzarse, sostener, resistir. Cuando te cruzas con una mujer emocionalmente independiente, ese mandato se activa con fuerza. Ella no pide pruebas, no exige sacrificios, no reclama permanencia. Pero justamente por eso, algo en vos quiere ofrecer más. No porque ella lo necesite, sino porque tu psiquismo aprendió que el vínculo se construye desde la entrega unilateral. Entonces empezás a dar de más. Atención, tiempo, disponibilidad emocional. Y cuanto menos respuesta de dependencia recibís, más intensificás el esfuerzo. Esto no es generosidad pura, es una forma inconsciente de validar tu valor. Si logro que me elijas sin necesitarme, entonces valgo más. Pero ese razonamiento es una trampa emocional, porque convierte el vínculo en una prueba constante, donde nunca hay descanso. Siempre falta algo. Siempre se puede dar un poco más. Y mientras tanto, tu deseo se mezcla con cansancio, frustración y expectativa. Patrón 5. La atracción por lo no apropiable desde una perspectiva más profunda. La obsesión también nace del límite. Una mujer emocionalmente independiente no se deja poseer emocionalmente. Tiene mundo propio, decisiones propias, silencios propios. Eso confronta una fantasía muy arraigada, la de ser el lugar seguro del otro. Cuando esa fantasía no se cumple, aparece una pregunta inquietante. Si no soy su refugio, ¿qué soy? Y ahí surge una atracción particular, la del objeto que no puede ser completamente apropiado. No porque quieras poseerla, sino porque tu estructura emocional aprendió a vincular seguridad con pertenencia. El deseo se intensifica no por cercanía, sino por distancia, no por intimidad, sino por inaccesibilidad parcial. Esto explica por qué la obsesión muchas veces no disminuye con el tiempo. Porque no se trata de conocerla mejor, sino de intentar cerrar una distancia que no es externa, sino interna. Patrón 6.
La reactivación de vínculos tempranos no resueltos. Este es uno de los puntos más incómodos, pero también más reveladores. Una mujer emocionalmente independiente puede reactivar, sin saberlo, figuras tempranas, madres emocionalmente distantes, cuidadores imprevisibles, afectos no disponibles, no de forma literal, sino estructural. Tu cuerpo recuerda una dinámica conocida. Querer acercarte sin lograr plena reciprocidad. Y esa memoria emocional no se piensa, se repite. Por eso, la obsesión no se siente nueva. Se siente familiar, intensa, sí, pero conocida. Como si ya hubieras estado ahí antes. No estás eligiendo desde el presente, sino desde una escena antigua que busca otro final. Y cuanto más independiente es ella, más se parece esa escena. No porque ella sea fría, sino porque no ocupa el rol de contención que tu historia espera. Este patrón no es consciente. Nadie dice, me obsesiono porque repito mi infancia. Pero el cuerpo lo sabe y el deseo se engancha ahí, intentando resolver lo que antes no pudo. Estos patrones profundizan la obsesión porque no se resuelven con lógica ni con voluntad. Operan debajo del discurso racional. En la próxima sección vamos a hablar de las consecuencias, no de forma dramática, sino honesta. Lo que se va perdiendo lentamente cuando la obsesión se confunde con vínculo. Cuando la obsesión se instala, no lo hace de manera ruidosa, no llega como un derrumbe inmediato, sino como un desgaste lento, casi imperceptible. Y ese es su mayor riesgo. Te acostumbras sin notarlo. El primer costo es el tiempo psíquico. No el tiempo real, sino el espacio mental que empieza a ocupar esa persona. Pensamientos repetitivos, análisis constantes, escenarios imaginados. Tu energía emocional queda parcialmente secuestrada, no porque ella lo pida, sino porque tu mente no logra soltar lo que no está resuelto. Después aparece una erosión más sutil, la autopercepción. Empezás a medir tu valor en función de pequeñas señales. Un mensaje, una respuesta, una distancia. Sin darte cuenta, tu estabilidad emocional se vuelve reactiva. Ya no partís de vos, sino del otro. No es dependencia explícita. Es algo más silencioso. Autoobservación constante. Te preguntas si dijiste lo correcto, si deberías haber hecho más, si esperaste demasiado. Y cada una de esas preguntas va debilitando tu centro. Con el tiempo también se pierde claridad emocional. No sabes si lo que sentís es deseo, frustración, esperanza o costumbre. Todo se mezcla y cuando las emociones se confunden, las decisiones se postergan. Quedas en pausa, no hay enojo abierto, pero sí cansancio interno. No hay drama, pero sí una sensación persistente de incompletud, como si siempre faltara algo para que el vínculo termine de empezar. Y quizás lo más costoso, se pierde la capacidad de presencia en otros aspectos de tu vida. Relaciones, proyectos, descanso, no porque los abandones, sino porque ya no estás del todo ahí. Parte de vos sigue esperando una respuesta que no llega. Nada de esto implica que alguien tenga la culpa. No se trata de señalar a la mujer independiente ni de castigarte por sentir. Se trata de ver el efecto acumulativo de sostener una tensión emocional sin resolución. Porque cuando una dinámica te quita más de lo que te da, aunque no duela de forma evidente, algo se va apagando. En la próxima sección vamos a hablar de una verdad difícil, pero necesaria, no para romper ilusiones, sino para separar intensidad de compromiso y deseo de la elección real. Hay una verdad que cuesta aceptar porque va en contra de lo que se siente.
La intensidad emocional no es una prueba de compromiso. De hecho, muchas veces es lo contrario. Cuando una mujer emocionalmente independiente despierta obsesión, lo que se activa no es un proyecto compartido, sino una experiencia interna. Algo se mueve dentro tuyo con fuerza, pero ese movimiento no siempre tiene correlato en la realidad vincular. Desde la psicología, esto es claro. El deseo intenso suele aparecer cuando hay ambigüedad, no cuando hay decisión. La mente se acelera cuando no sabe dónde está parada, y ese estado se puede confundir fácilmente con conexión profunda. Pero compromiso implica otra cosa. Implica presencia sostenida, coherencia, elecciones claras, no picos emocionales ni vaivenes internos. Otra verdad incómoda: que alguien sea emocionalmente independiente no significa que esté disponible para un vínculo contigo. Autonomía no es promesa, silencio no es expectativa, distancia no es invitación. Muchas veces se proyecta sobre esa mujer una profundidad que no necesariamente está ahí, no porque ella sea superficial, sino porque tu deseo necesita justificar su propia intensidad. Y acá aparece una confusión frecuente. Pensar que si algo duele, entonces importa. Pero hay dolores que no vienen vínculo actual, sino de escenas internas, no resueltas. La obsesión mantiene viva la sensación, pero no construye realidad. Podés sentir mucho y al mismo tiempo no estar siendo elegido. Y eso no invalida tu experiencia emocional, pero sí exige una lectura más honesta a otra verdad. Esperar señales no es lo mismo que recibir compromiso. Las señales se interpretan. El compromiso se muestra. Cuando permaneces en un estado de expectativa prolongada, no estás eligiendo, estás posponiendo. Y esa postergación se vive como esperanza, pero se sostiene como desgaste. Aceptar esto no implica frialdad ni renuncia al deseo. Implica madurez emocional, reconocer cuándo una dinámica activa más ansiedad que encuentro. En la próxima sección vamos a cambiar la pregunta central, no para analizar más al otro, sino para volver a vos, a lo que estás tolerando, esperando y justificando. Hasta ahora, gran parte de la energía estuvo puesta en entender qué le pasa al otro, qué piensa ella, qué siente, qué quiere, por qué actúa como actúa. Y aunque esa curiosidad es comprensible, también puede convertirse en una forma sutil de evasión. Porque la pregunta que verdaderamente transforma no es ¿qué quiere ella de mí?, sino ¿qué estoy aceptando yo en este vínculo? Este cambio de foco no es cómodo. Obliga a dejar de mirar hacia afuera y empezar a observar tus propios límites, no los que decís tener, sino los que realmente sostenés cuando el deseo entra en juego. Reencuadrar la pregunta implica reconocer que la independencia emocional del otro no es el problema. El punto es ¿qué haces vos frente a esa independencia? Si la respetás, si la admirás, o si intentás compensarla quedándote más tiempo del que te hace bien. También implica revisar una fantasía muy extendida, la de que con suficiente paciencia, presencia o comprensión, el otro va a cambiar. Pero los vínculos no se transforman por insistencia emocional, sino por decisiones mutuas. Cuando empezás a preguntarte qué estás aceptando, aparecen verdades más claras. Tal vez estás aceptando ambigüedad constante. Tal vez estás aceptando ausencia disfrazada de libertad. Tal vez estás aceptando no ser elegido mientras te decís que todavía no es el momento.
Este reencuadre no busca endurecerte ni volverte indiferente. Busca devolverte agencia. Porque cuando dejas de esperar respuestas externas, empezás a formular decisiones internas. Y decidir, no siempre, significa irse. A veces significa dejar de sobreinvertir, o dejar de justificar, o dejar de interpretar silencios como promesas. La madurez emocional no consiste en aguantar más, sino en escuchar lo que ya estás sintiendo. Pero venís postergando. En la próxima y última sección vamos a cerrar con una reflexión que no promete finales felices, sino algo más valioso. Claridad. Esa que no entusiasma al principio, pero libera a largo plazo. Llegar hasta acá no significa que ahora tengas todas las respuestas. Significa algo más importante. Empezaste a hacerte las preguntas correctas. Y en psicología eso ya es un movimiento profundo. Entender por qué te obsesiona alguien emocionalmente independiente no te vuelve débil ni inmaduro, te vuelve consciente. Te vuelve consciente cuando miras con honestidad, tal vez descubrí que lo que te atrapó no fue no ser el sostén. Y esa experiencia, aunque incómoda, puede ser una oportunidad. Una oportunidad para revisar qué lugar necesitas ocupar en los vínculos. Si necesitas ser imprescindible para sentirte valioso, o si podés elegir desde el deseo y no desde la carencia. Las mujeres emocionalmente independientes no vienen a completar ni a vaciar, vienen a mostrar. Muestran hasta dónde llega tu autonomía emocional. Muestran qué haces cuando no sos requerido, cuando no sos esperado, cuando no sos indispensable. Y esa información, aunque duela, es oro psicológico. La verdadera pregunta que queda flotando no es si ella va a elegirte, sino si vos podés elegirte incluso cuando el otro no lo hace. No desde el orgullo, sino desde el respeto propio. No todo lo intenso es profundo. No todo lo que atrae construye. Y no todo lo que se desea conviene sostener. Si algo de esto resonó en vos, no hace falta explicarlo. A veces el silencio reflexivo es la forma más honesta de respuesta. Porque ahí, cuando dejas de correr detrás de una historia y empezás a escucharte, aparece algo que no obsesiona, pero sostiene claridad. Y con claridad, los vínculos dejan de ser un campo de batalla interno y se convierten, por fin, en una elección consciente.